El año era 1904, en el corazón de Guadalajara, México. El sol sangraba oro sobre las calles empedradas, calentando las casas de barro que se apoyaban unas contra otras como viejos amigos cansados. La ciudad bullía con el murmullo de los comerciantes, el traqueteo de los carros tirados por caballos y las risas de los niños que corrían descalzos por las plazas. Pero al final de la calle de las campanas, donde las campanas de la iglesia cercana repicaban con un tono lento y lúgubre, se erguía una casa que cargaba con una reputación peculiar. Era la casa de doña Mercedes, aunque todos en el barrio la conocían simplemente como tía Mercedes. Era una mujer baja y regordeta de casi 60 años, con el cabello siempre escondido bajo un rebozo de encaje y unos ojos pequeños pero afilados como agujas. Su sonrisa era amplia, y su voz tenía la dulzura melosa de una tía cariñosa. Cada domingo, y a veces incluso entre semana, Mercedes invitaba a los niños del barrio a su jardín. Lo llamaba su merienda, una comida de la tarde donde colocaba charolas de pan recién horneado, atole dulce, frutas caramelizadas y empanadas de carne que olían tan sabrosas que podían hacer salivar a un adulto. Los niños la adoraban. Para ellos, era como un personaje de cuento de hadas, una tía que parecía existir solo para colmarlos de bondad y comida. Los padres solían decir, si todos tuviéramos un alma tan generosa como la de doña Mercedes. Pero no todos estaban convencidos. Algunos murmuraban que en su cocina nunca faltaba carne, sin importar lo escasos que estuvieran los mercados. Otros notaban que los perros callejeros desaparecían cada vez que organizaba una merienda. Y unos pocos, los chismosos más atrevidos, juraban haber visto entrar a hombres adultos en su casa al anochecer que nunca volvieron a salir. Aún así, el hambre tenía la costumbre de silenciar sospechas, sobre todo en una época en que el pan no siempre estaba asegurado en la mesa. Entre los muchos niños que acudían a su casa estaba Luisito, de apenas 10 años. Tenía un cabello negro alborotado, grandes ojos marrones y la nariz siempre manchada de polvo. A diferencia de los demás, Luisito no se dejaba encantar tan fácilmente. Su madre solía advertirle, no hagas tantas preguntas, hijo. Es de mala educación. Pero Luisito era naturalmente curioso, el tipo de niño que quería saber por qué el cielo se tornaba rojo al atardecer o por qué la catedral vieja olía a piedra húmeda. Y así, mientras sus amigos se atiborraban de empanadas, Luisito solía quedarse en los bordes del jardín de Mercedes, observándola con atención. Notaba cosas que los demás ignoraban, como sus manos siempre estaban manchadas, no de harina sino de algo más oscuro, como su sonrisa se congelaba cada vez que pasaban adultos, la extraña puerta del sótano en la parte trasera de la casa, encadenada y asegurada aunque ella decía que era solo para guardar trastos viejos. Una tarde, cuando las campanas de la iglesia repicaron 5 veces, Luisito decidió poner a prueba sus sospechas. Tía Mercedes, preguntó, con un bollo a medio comer en la mano, ¿dónde compra tanta carne? Mi mamá dice que el carnicero casi no tiene nada últimamente. Por un instante, su rostro se endureció. Pero enseguida soltó una risa sonora que resonó en el patio. «Ay, mi niño curioso», dijo con ternura, pellizcándole la mejilla. «Tengo mis maneras. El Señor siempre provee a quienes comparten». Su respuesta pareció satisfacer a los demás, pero no a Luisito. Notó el destello en sus ojos, una sombra que pasó rápido pero lo dejó inquieto. Esa tarde, Luisito escuchó a su madre conversar con la vecina, doña Petra, mientras doblaban la ropa en el patio. «Mercedes es generosa», dijo su madre. Pero a veces me pregunto, ¿cómo puede alimentar a tantos niños? Debe tener una fortuna escondida en algún lado. Petra resopló, negando con la cabeza. ¿Fortuna? Bah, esa mujer esconde algo. Mi prima juró haberla visto arrastrando un costal más grande que ella misma hacia su casa de noche. Y el olor, ay, Dios mío, como de cuero podrido. Las orejas de Luisito ardían. El corazón le latía con una mezcla extraña de miedo y emoción. No quería creer nada malo de tía Mercedes, y sin embargo, en el fondo, sentía que los murmullos podían tener algo de verdad. El domingo siguiente, Mercedes anunció algo inusual. La merienda de esta semana será especial. Un festín. Traigan a todos los amigos que quieran. Los niños aplaudieron, soñando ya con los dulces de leche que ella solía preparar. Los padres sonrieron y murmuraron bendiciones en voz baja. En un barrio donde la alegría escaseaba, Mercedes era como una vela encendida en la oscuridad. Pero Luisito volvió a notarlo, su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos brillaban con algo que no era bondad sino hambre. Esa noche, no pudo dormir. Las campanas de la iglesia repicaron a medianoche, y juró haber escuchado pasos lejanos en dirección a la casa de Mercedes. La curiosidad lo devoraba. Al amanecer, Luisito ya había tomado una decisión. La seguiría.
Y lo que encontró marcaría el inicio de una pesadilla que Guadalajara jamás olvidaría. El día de la merienda especial llegó con un aire casi festivo. Los niños inundaron la calle de las campanas como abejas alborotadas, sus risas rebotando contra las paredes agrietadas. Algunos llevaban jarritos de peltre para el atole, otros cargaban platos para llevar golosinas a sus familias. Mercedes los esperaba en la entrada, los brazos abiertos, su rebozo ondeando como las alas de un gran pájaro oscuro. «Pasen, mis niños. Pasen. Hoy celebramos». Su voz era cálida, casi melódica, pero Luisito creyó escuchar debajo de ella algo tenso, como una cuerda de violín estirada al límite. El jardín parecía transformado. Una larga mesa de madera se extendía de un extremo al otro, cubierta por un mantel blanco. Había cazuelas humeantes de pozole, charolas de buñuelos crujientes, montones de empanadas brillando de aceite e incluso cántaros de leche fresca. La abundancia parecía antinatural, imposible para una mujer que vivía sola. ¿De dónde salió todo esto?, susurró doña Petra a otra madre. Pero el aroma era tan embriagador, el banquete tan generoso, que nadie insistió en la pregunta. Los niños se lanzaron sobre la mesa, desgarrando panés, sorbiendo atole, mordiendo empanadas. La grasa y el azúcar les cubrían los dedos mientras los lamían, con las bocas llenas de alegría. Luisito se sentó en silencio en el extremo de la mesa, observando. Dio un mordisco a una empanada y de inmediato notó algo extraño. La carne era tierna, jugosa y distinta a cualquier res que hubiera probado. Era demasiado suave, con un regusto metálico que se quedaba en la lengua. Tragó, sintiendo que el estómago se le apretaba. Mercedes notó su vacilación. Caminó hacia él y le puso una mano en el hombro. ¿No te gusta, mi niño?, preguntó con suavidad. Luisito forzó una sonrisa. Está buena, tía. Come más, insistió, colocando otra empanada en su plato. Estás muy flaco. Debes crecer fuerte. Su mano permaneció un segundo de más en su hombro y, al alejarse, Luisito notó sus uñas, largas, quebradas, con algo oscuro incrustado debajo. El año era 1904, en el corazón de Guadalajara, México. El sol sangraba oro sobre las calles empedradas, calentando las casas de barro que se apoyaban unas contra otras como viejos amigos cansados. La ciudad bullía con el murmullo de los comerciantes, el traqueteo de los carros tirados por caballos y las risas de los niños que corrían descalzos por las plazas. Pero al final de la calle de las campanas, donde las campanas de la iglesia cercana repicaban con un tono lento y lúgubre, se erguía una casa que cargaba con una reputación peculiar. Era la casa de doña Mercedes, aunque todos en el barrio la conocían simplemente como tía Mercedes. Era una mujer baja y regordeta de casi 60 años, con el cabello siempre escondido bajo un rebozo de encaje y unos ojos pequeños pero afilados como agujas. Su sonrisa era amplia, y su voz tenía la dulzura melosa de una tía cariñosa. Cada domingo, y a veces incluso entre semana, Mercedes invitaba a los niños del barrio a su jardín. Lo llamaba su merienda, una comida de la tarde donde colocaba charolas de pan recién horneado, atole dulce, frutas caramelizadas y empanadas de carne que olían tan sabrosas que podían hacer salivar a un adulto. Los niños la adoraban. Para ellos, era como un personaje de cuento de hadas, una tía que parecía existir solo para colmarlos de bondad y comida. Los padres solían decir, si todos tuviéramos un alma tan generosa como la de doña Mercedes. Pero no todos estaban convencidos. Algunos murmuraban que en su cocina nunca faltaba carne, sin importar lo escasos que estuvieran los mercados. Otros notaban que los perros callejeros desaparecían cada vez que organizaba una merienda. Y unos pocos, los chismosos más atrevidos, juraban haber visto entrar a hombres adultos en su casa al anochecer que nunca volvieron a salir. Aún así, el hambre tenía la costumbre de silenciar sospechas, sobre todo en una época en que el pan no siempre estaba asegurado en la mesa. Entre los muchos niños que acudían a su casa estaba Luisito, de apenas 10 años. Tenía un cabello negro alborotado, grandes ojos marrones y la nariz siempre manchada de polvo. A diferencia de los demás, Luisito no se dejaba encantar tan fácilmente. Su madre solía advertirle, no hagas tantas preguntas, hijo. Es de mala educación. Pero Luisito era naturalmente curioso, el tipo de niño que quería saber por qué el cielo se tornaba rojo al atardecer o por qué la catedral vieja olía a piedra húmeda. Y así, mientras sus amigos se atiborraban de empanadas, Luisito solía quedarse en los bordes del jardín de Mercedes, observándola con atención. Notaba cosas que los demás ignoraban, como sus manos siempre estaban manchadas, no de harina sino de algo más oscuro, como su sonrisa se congelaba cada vez que pasaban adultos, la extraña puerta del sótano en la parte trasera de la casa, encadenada y asegurada aunque ella decía que era solo para guardar trastos viejos. Una tarde,
Cuando las campanas de la iglesia repicaron 5 veces, Luisito decidió poner a prueba sus sospechas. «Tía Mercedes», preguntó, con un bollo a medio comer en la mano, «¿dónde compra tanta carne? Mi mamá dice que el carnicero casi no tiene nada últimamente». Por un instante, su rostro se endureció. Pero enseguida soltó una risa sonora que resonó en el patio. «Ay, mi niño curioso», dijo con ternura, pellizcándole la mejilla. «Tengo mis maneras. El Señor siempre provee a quienes comparten». Su respuesta pareció satisfacer a los demás, pero no a Luisito. Notó el destello en sus ojos, una sombra que pasó rápido pero lo dejó inquieto. Esa tarde, Luisito escuchó a su madre conversar con la vecina, doña Petra, mientras doblaban la ropa en el patio. «Mercedes es generosa», dijo su madre, «pero a veces me pregunto, ¿cómo puede alimentar a tantos niños? Debe tener una fortuna escondida en algún lado». Petra resopló, negando con la cabeza. «¿Fortuna? Bah, esa mujer esconde algo. Mi prima juró haberla visto arrastrando un costal más grande que ella misma hacia su casa de noche. Y el olor, ay, Dios mío, como de cuero podrido». Las orejas de Luisito ardían. El corazón le latía con una mezcla extraña de miedo y emoción. No quería creer nada malo de tía Mercedes, y sin embargo, en el fondo, sentía que los murmullos podían tener algo de verdad. El domingo siguiente, Mercedes anunció algo inusual. «La merienda de esta semana será especial. Un festín. Traigan a todos los amigos que quieran». Los niños aplaudieron, soñando ya con los dulces de leche que ella solía preparar. Los padres sonrieron y murmuraron bendiciones en voz baja. En un barrio donde la alegría escaseaba, Mercedes era como una vela encendida en la oscuridad. Pero Luisito volvió a notarlo. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos brillaban con algo que no era bondad sino hambre. Esa noche, no pudo dormir. Las campanas de la iglesia repicaron a medianoche, y juró haber escuchado pasos lejanos en dirección a la casa de Mercedes. La curiosidad lo devoraba. Al amanecer, Luisito ya había tomado una decisión. La seguiría. Y lo que encontró marcaría el inicio de una pesadilla que Guadalajara jamás olvidaría. El día de la merienda especial llegó con un aire casi festivo. Los niños inundaron la calle de las campanas como abejas alborotadas, sus risas rebotando contra las paredes agrietadas. Algunos llevaban jarritos de peltre para el atole, otros cargaban platos para llevar golosinas a sus familias. Mercedes los esperaba en la entrada, los brazos abiertos, su rebozo ondeando como las alas de un gran pájaro oscuro. «Pasen, mis niños. Pasen. Hoy celebramos». Su voz era cálida, casi melódica, pero Luisito creyó escuchar debajo de ella algo tenso, como una cuerda de violín estirada al límite. El jardín parecía transformado. Una larga mesa de madera se extendía de un extremo al otro, cubierta por un mantel blanco. Había cazuelas humeantes de pozole, charolas de buñuelos crujientes, montones de empanadas brillando de aceite e incluso cántaros de leche fresca. La abundancia parecía antinatural, imposible para una mujer que vivía sola. «¿De dónde salió todo esto?», susurró doña Petra a otra madre. Pero el aroma era tan embriagador, el banquete tan generoso, que nadie insistió en la pregunta. Los niños se lanzaron sobre la mesa, desgarrando panés, sorbiendo atole, mordiendo empanadas. La grasa y el azúcar les cubrían los dedos mientras los lamían, con las bocas llenas de alegría. Luisito se sentó en silencio en el extremo de la mesa, observando. Dio un mordisco a una empanada y de inmediato notó algo extraño. La carne era tierna, jugosa y distinta a cualquier res que hubiera probado. Era demasiado suave, con un regusto metálico que se quedaba en la lengua. Tragó, sintiendo que el estómago se le apretaba. Mercedes notó su vacilación. Caminó hacia él y le puso una mano en el hombro. «¿No te gusta, mi niño?», preguntó con suavidad. Luisito forzó una sonrisa. «Está buena, tía». «Come más», insistió, colocando otra empanada en su plato. «Estás muy flaco. Debes crecer fuerte». Su mano permaneció un segundo de más en su hombro y, al alejarse, Luisito notó sus uñas, largas, quebradas, con algo oscuro incrustado debajo. Luisito despertó empapado en sudor. El recuerdo del sótano lo perseguía con cada respiro. Los lamentos apagados, el brillo del cuchillo, la voz de Mercedes, todo se repetía en su mente como una pesadilla sin fin. Cuando cantó el gallo, se levantó temblando. Su madre ya estaba en la estufa, moviendo un atole. «No dormiste bien», dijo ella, mirándolo de reojo. Luisito abrió la boca, desesperado por contarlo todo. Pero las palabras se enredaron en su garganta. ¿Cómo explicar que la bondadosa tía Mercedes, la mujer que alimentaba a los niños, escondía prisioneros en su sótano? ¿Le creería su madre? ¿O lo reprendería por inventar cuentos macabros? Tragó saliva. Solo una pesadilla. Su madre sonrió débilmente, lo besó en la frente y le dio una taza. «Bebe.
Te hará bien. Pero el sabor del atole lo hizo vomitar. Apartó la taza, con la imagen del saco y el sótano hirviendo en su mente. Esa tarde, Luisito encontró a su mejor amigo Mateo en la ribera, lanzando piedras al agua. Mateo, susurró con urgencia. Tienes que escucharme. Vi algo horrible. Mateo frunció el ceño. ¿Qué dices? Luisito le contó todo, la linterna, el saco, el sótano lleno de prisioneros. Su voz temblaba, pero sus ojos ardían de certeza. Cuando terminó, Mateo soltó una risa nerviosa. Lees demasiados cuentos de fantasmas. Mercedes es rara, sí, pero nos da dulces. Mi mamá dice que es inofensiva. No es inofensiva, saltó Luisito. Los vi con mis propios ojos. Gente, Mateo. Atados. Pidiendo ayuda. La sonrisa de Mateo se borró. Miró alrededor, incómodo. Aunque fuera cierto, ¿qué quieres que hagamos? ¿Decírselo al cura? Nos azotaría por mentir. El estómago de Luisito se hundió. Ni su mejor amigo quería creerle. Pero no iba a detenerse. El domingo, los vecinos se reunieron en la iglesia Encalada. El padre Ignacio, un hombre ancho de hombros y ojos severos, habló de pecado y obediencia. Luisito permaneció rígido en la banca. Tras la misa, se quedó cerca del altar hasta que el sacerdote lo notó. ¿Qué pasa, hijo? Preguntó el padre Ignacio. Luisito tragó saliva. Padre, es sobre doña Mercedes. El cura arqueó una ceja. Ella ha sido generosa, dando comida a los niños. ¿Qué hay con ella? La voz de Luisito temblaba. Tiene gente, encerrada en su sótano. Yo los vi. Ella nos alimenta con. Sus palabras se rompieron en sollozos. El rostro del cura se ensombreció. Le agarró el hombro con fuerza. Basta. ¿Te atreves a acusar a una mujer de Dios, una viuda que comparte lo que tiene? Has dejado que tu imaginación caiga en pecado. Pero es verdad, insistió Luisito. El agarre se endureció. Si vuelvo a escuchar esas mentiras, te pondrás de rodillas sobre sal hasta sangrar. ¿Entendido? Las lágrimas quemaron los ojos de Luisito. Asintió, vencido. El padre suspiró. Reza por perdón. Y deja a Mercedes en paz. Cuando salió de la iglesia, la desesperación lo encadenaba. Al día siguiente, Mercedes apareció en el mercado, radiante como siempre. Su canasta rebosaba de pan y tamales. Los niños corrieron hacia ella. Luisito se quedó al margen, el corazón golpeándole el pecho. Ella lo vio. Sus ojos se encontraron. Oscuros, fijos, sabiendo demasiado. Sonrió más, con dulzura fingida. Luisito, lo llamó, tendiéndole un pan dulce. Ven. Estás pálido. Debes comer. La garganta se le cerró. Negarse sería sospechoso. Con manos temblorosas, avanzó y tomó el pan. Sus dedos rozaron los de ella. Su piel estaba fría, húmeda, como tierra mojada. Come, niño, murmuró, sin dejar de sonreír. Crecerás fuerte, como los demás. Luisito asintió torpemente y guardó el pan en el bolsillo. Sintió su mirada clavada en la espalda mientras huía de la plaza. Esa noche no pudo soportarlo más. Necesitaba pruebas. Algo innegable. Se acercó de nuevo a la casa, escondiéndose en las sombras. La puerta del sótano estaba cerrada, la cadena tensa. Pero en el jardín había humo. Mercedes había estado quemando algo. Cuando por fin se metió en la casa, Luisito se aproximó a las brasas. El hedor era insoportable, espeso, acre. Hurgó con un palo. Entre las brasas surgieron fragmentos ennegrecidos y quebradizos, huesos pequeños. Del tamaño de un niño. Luisito retrocedió, con náuseas. Tenía pruebas. Pero, ¿quién se atrevería a creerle ahora? Y entonces, con el viento de la noche, lo oyó otra vez, un lamento débil, que venía del sótano. Todavía no estaban todos muertos. Luisito no pudo dormir la noche siguiente tampoco. Los fragmentos de hueso le quemaban detrás de los dientes como una acusación que no podía tragar. Los envolvió en un trapo y los escondió dentro de la camisa, junto al pecho, donde se sentían menos como prueba y más como un latido. Al alba fue con su madre mientras ella restregaba la ropa en el pilón. Sus manos estaban rojas y agrietadas por el jabón, su rostro tenía la paciencia cansada de quien alimenta bocas con un jornal. Mamá, dijo, voz pequeña, mira. Ella se secó las manos en el mandil, sonriendo porque pensaba que los problemas de un niño eran pequeños. Él abrió la camisa, desplegó el trapo y dejó la astilla quebradiza caer en su palma. La sonrisa se congeló. Se inclinó hacia el rayo de sol hasta que el hueso brilló, cruel y plateado. Subió un olor a carbón y a hierro que se pegó como enfermedad entre ellos. Por un latido no dijo nada. Luego empujó el trapo de regreso al pecho del niño como si estuviera demasiado caliente para tocarlo. ¿De dónde sacaste esto?, exigió. Su voz era, sobre todo, miedo,
pero había un hilo de enojo, de ese tipo que llega cuando el frágil orden de una vida se ve amenazado. De las cenizas de Mercedes. La vi quemando cosas. Vi gente, sus palabras salieron atropelladas, y en el rostro de su madre ocurrieron cambios que él nunca había visto, miedo que se volvía vergüenza, vergüenza que se volvía cálculo. No debes enredar tu cabeza con esas historias, dijo al fin. ¿Sabes lo que pensarán? Nos culparán. Nos quitarán a los niños si el cura se entera. Sus manos temblaban mientras alisaba la camisa. Entonces créeme. Ayúdame a mostrárselo. Muéstralo al padre Ignacio. Muéstralo a doña Petra, ella sabrá. Él le agarró la manga. Por favor. Ella lo miró largo, en la encrucijada de la ternura materna y la instintiva necesidad de sobrevivir de una mujer pobre. Finalmente exhaló un suspiro diminuto. Escóndelo, dijo. Guarda silencio. No causes problemas. Quiso llorar. En su lugar asintió y volvió a esconder la astilla, las palmas sudadas. Luisito buscó otros aliados. Mateo ya no se le acercaba, la madre del amigo lo había reprendido por escuchar tonterías. Cuando intentó enviar una nota por Paloma a un primo de otro barrio, cualquiera que escuchara, la nota se desplomó antes de encontrar mensajero. Su plan siguiente fue más osado. Esperó a que el mercado bullera y se coló entre la gente hacia el puesto de doña Petra. Ella tenía ojos, y allí vivía el cotilleo. Si alguien podría creer, sería ella. Sacó el trapo y dejó que la frágil astilla cayera en la mano de Petra. Ella hizo la señal de la cruz despacio, los labios moviéndose. Su rostro, por lo demás impasible, se desmoronó cuando el olor llegó a su nariz. Sostuvo el hueso como si fuera una reliquia de horror. ¿De dónde viene?, preguntó. Luisito le contó. Le habló del costal, del sótano, de las manos amarradas, del cuchillo de Mercedes. Le contó cómo la carne sabía a metal y cómo los perros desaparecían en las noches. Observó las manos de Petra temblar, vio el brillo de la valentía encenderse y luego apagarse por la misma practicidad que gobierna los barrios pequeños. Si vamos al cura, susurró Petra, debemos estar listas. ¿Entiendes? El cura está enredado con hombres que traen monedas y favores. Mercedes tiene habilidad para encantar. Da. La gente cierra filas. Entonces, ¿qué hacemos?, suplicó Luisito. Petra dobló el trapo y lo colocó en la palma. Lo miró con la simpatía cansada de quien sabe que el mundo hiere. Escóndelo. Mantén silencio. Si vas a actuar, espera a que falte alguien más y no haya otro culpable. Pero, suspiró, no conviertas esto en un asunto de tus palabras solamente. Luisito se fue con las manos vacías y el corazón erizado por la decepción. Los adultos no respondían al horror como los niños, ellos medían y calculaban y, sobre todo, preservaban lo poco que tenían. Era una traición, pero también la verdad de cómo las poblaciones protegían su cuenco de pan, ocultando secretos. La noticia llegó a oídos que Luisito no sabía que escuchaban. El rumor fluyó, el panadero, el curtidor, un arriero que hablaba en la plaza, alguien lo vio merodeando cerca del patio de Mercedes, un tendero vio que guardaba algo por la noche. El rumor volvió a la mujer como paloma mensajera, no en forma de acusación sino en vislumbres. Ella empezó a moverse de otra manera. Antes caminaba con pasos suaves, ahora se deslizaba bajo los toldos, el rebozo ceñido como un manto. Pasaba más tiempo en el mercado y pagaba con monedas de sobra, sonriendo. En su casa hubo más movimiento, había contratado a una nueva ayudante, una mujer mayor, callada, con arrugas como mapas, que limpiaba el jardín y vigilaba la puerta trasera. Luisito sintió el cambio como un animal que huele al cazador. Mateo lo esquivaba en la calle, los ojos buscando cualquier otra cosa. Los niños que se agolpaban junto a Mercedes al mediodía eran ahora menos cuando él pasaba una noche, desesperado, planificó llevar a su madre y a doña Petra al día siguiente, presentarse en la puerta de Mercedes, hacer que alguien, el cura, el escribiente del alcalde, viera el sótano. Imaginó el escándalo, imaginó antorchas y voces, imaginó a Mercedes atada, a los prisioneros libres, la vergüenza del barrio removida como un telón. Fantasías de niño. El día llegó con la garganta del corazón como tambor. Su madre apretó el bulto con la astilla y Petra vino decidida. Caminaron juntas hasta la calle de las Campanas. En la puerta, Mercedes los esperaba con la naturalidad de quien siempre espera visitas, panés en las manos, un paño en el brazo. Al ver el trapo asomando en el delantal de la madre, su sonrisa se suavizó por un instante. Hizo ademán de tocar la cabeza del niño, como si calmara fiebre. ¿Qué los trae a mi puerta esta tarde?, preguntó con voz de caricia. Petra carraspeó y dejó la astilla en la mano abierta de Mercedes, esperando un grito, una confesión. El hueso reposó como una piedrita sobre mármol pulido. Mercedes cerró los dedos alrededor de él. Por un segundo quedó inmóvil, más tiempo del que parecía humano. Luego rió.
Un sonido suave y delgado, como hilo cortado. Es terrible, dijo. Pero, ¿quién ha metido esas ideas en tu cabeza, niño? Usted quema cosas. Los huesos. La voz de Luisito tembló. Silencio, dijo Mercedes, y su voz ya no era miel. ¿Quién te enseñó a traer insultos a la puerta de una mujer? Un niño debe respetar a los mayores. Se formó un murmullo detrás de ellos. Vecinos curiosos asomaron la cabeza. La fuerza que evita el conflicto, evitar problemas, elegir la paz, se alzó como marea. Mercedes dobló el hueso en un pañuelo y con la facilidad de la mentira practicada lo puso junto al pecho, como si lo guardara con cariño. Doña Petra, se hará una misa por los que se perdieron. Hablemos en la tarde con calma. Por ahora, que los niños jueguen y vuelvan a su casa. Acusaciones sin pruebas destruyen vidas. El rostro de Petra se tensó, quiso gritar, mostrar la ceniza en las manos de Mercedes, la mancha en la madera. Pero las caras alrededor, el tendero, un anciano de la iglesia que había salido a ver, parecían dispuestas a acallar el escándalo por el bien de la paz. Luisito se sintió pequeño y ridículo. La mujer silenciosa que había sido contratada por Mercedes se adelantó, con ojos estrechos y duros. Le agarró el brazo con un agarre sin ternura y lo arrastró a un lado. Niño, dijo en voz seca como papel viejo, no te metas. Vete a casa antes de que avergüences a tu madre. Había fuerza en su mano y una amenaza. Luisito se soltó y corrió. No miró atrás hasta que se hundió contra la pared de una esquina y todo el aire le faltó. Esa noche Mercedes tampoco durmió. Se sentó a la ventana y miró las casas del barrio. Había visto la astilla y había olido las brasas en el viento. Un lento fuego de cálculo se encendió en su pecho, no la cólera voraz que movía sus manos, sino una rabia fría y planeada. No permitiría que un niño la desenmascarase. La villa valoraba el orden, y ella conocía su flanco blando. La gente recuerda el pan que les da y olvida el hedor. Pero una parte animal le pedía prudencia. Se levantó, tomó un paquetito. En la penumbra abrió un pequeño atado, hierbas, granos machacados, un polvo que cerraba la garganta y hacía pesar las piernas. Apartó una empanada, presionó el polvo dentro y la envolvió en lino como si fuera remedio para un resfriado. La mano le tembló un instante, no por miedo a la ley, sino por saber que tendría que jugar la carta de la astucia, encantó, distracción y, de ser necesario, acallar la voz del niño. Puso la empanada en una canasta y se encaminó hacia la casa de la madre de Luisito, la canasta balanceándose como péndulo. Cuando llegó al patio, su sonrisa era impecable. Empanadas frescas, llamó, voz de campana. Para los pequeños. La madre de Luisito miró la canasta. El hambre y la precariedad hablaron más fuerte que el recelo. Aceptó la canasta, agradeció forzada y metió las empanadas en la cocina. Luisito oyó la puerta cerrarse y sintió que el aire se volvía grueso. Quiso detenerla, advertirla, pero la mujer silenciosa estaba en la esquina, con ojos de pedernal. El niño se encogió. Aquella noche soñó con manos que se cerraban. Despertó sudoroso y supo que el mundo había girado, los adultos se habían protegido, y Mercedes había plantado la primera semilla para silenciarlo. La prueba del niño era ahora algo que podían torcer, enterrar o volver en su contra. Lo peor no era que no creyeran, era que algunos ayudarían a la mentira si mentir significaba mantener sus lámparas encendidas. Y Mercedes, ella había visto al niño con el hueso, y ese saber había puesto en marcha sus ruedas. La ciudad de Guadalajara en 1904 era un organismo vivo, sus venas eran las calles empedradas, sus pulmones las plazas llenas de chismes y risas, y su corazón las pesadas campanas de las iglesias que tañían cada amanecer. Pero para Luisito, esas calles habían comenzado a sentirse como las venas de un cuerpo enfermo, uno infectado con un secreto que latía debajo de cada fachada alegre. Desde aquella tarde en la reunión de la tía Mercedes, cuando había mordido aquella carne de sabor extraño y metálico, el niño no podía sacarse de la mente las imágenes que lo atormentaban. Había soñado con el vecino, don Rafael, el amable zapatero que había desaparecido semanas antes. En el sueño, los zapatos de don Rafael reposaban ordenados junto a una mesa, como si se los hubiera quitado antes de sentarse a cenar, pero la silla estaba vacía y, en su lugar, había un trozo de carne asada. Luisito se había despertado gritando, con la boca aún llena de aquel gusto a hierro. Al principio intentó contárselo a su madre. Mamá, susurró una mañana mientras ella se trenzaba el cabello frente al espejo rajado. La comida que nos da la tía Mercedes, sabe rara. Como a sangre. Pero su madre solo rió, dándole un ligero manotazo en la cabeza. No seas desagradecido, mijo. ¿Sabes lo afortunados que somos de que te invite? La carne es cara. Deberías rezar en agradecimiento, no quejarte. Luisito bajó la mirada, pero sintió que el estómago se le revolvía. No era suerte. Él lo sabía.
Era algo mucho más oscuro. Durante las semanas siguientes, intentó una y otra vez confiarse con los adultos que lo rodeaban. Al padre Anselmo, el párroco, le dijo: «Padre, creo que algo malo está pasando en la casa de la tía Mercedes. Creo que lastima a la gente». El anciano soltó una carcajada y le puso una mano pesada en el hombro. «Hijo, dejas que tu imaginación corra demasiado. Doña Mercedes es una mujer devota. Dona velas a la iglesia todos los meses. Está más cerca de Dios que muchos de nosotros. No deshonres su nombre con esas ideas». Luisito quiso gritar. ¿Por qué nadie lo escuchaba? Incluso su maestra en la escuelita lo desestimó. «Lees demasiados de esos folletines baratos», le dijo cuando murmuró sobre vecinos desaparecidos. «Fantasmas, asesinos, tonterías. Concéntrate en tu aritmética». El niño guardó silencio, pero la rabia creció dentro de él. Estaban ciegos, todos. O quizá no querían ver, solo los otros niños lo creyeron a medias. Cuando se reunían en los callejones polvorientos, Luisito susurraba historias sobre el sótano de Mercedes. «Tiene ganchos en las paredes», decía en voz baja, «ganchos lo bastante grandes para colgar a una persona». Los demás se tapaban la boca con las manos, horrorizados, aunque uno de los chicos reía nervioso. «Solo quieres asustarnos». Y sin embargo, cuando Mercedes los invitó de nuevo a merendar, algunos dudaron. Las charolas de tamales y empanadas se veían tentadoras, pero Luisito notó menos manos ansiosas que se estiraban hacia ellas. La duda había comenzado a germinar como una semilla en la tierra. Mercedes también lo notó. Su sonrisa aquel día parecía más tensa, sus ojos más afilados. Observaba a Luisito desde el otro lado de la mesa, y él sintió como la frialdad de su mirada lo atravesaba. Ella sabía que él estaba hablando. Sabía que estaba sembrando sospechas. Esa tarde, mientras Luisito regresaba solo a casa, sintió un escalofrío en la nuca. Las calles estaban vacías, pero escuchó un leve crujir de pasos detrás de él. Al girar, solo alcanzó a ver la sombra de alguien deslizándose por un callejón. Al llegar, su madre lo regañó por demorarse. Pero la mente de Luisito estaba en otra parte. Repetía en su cabeza la sonrisa de Mercedes. No era la sonrisa de una tía cariñosa. Era la de una cazadora que ha marcado a su presa. Por primera vez, Luisito sintió verdadero miedo. No por los vecinos. No por los hombres desaparecidos. Sino por sí mismo. Un domingo, después de misa, Luisito se quedó merodeando cerca de la casa de Mercedes. Se agachó junto al muro de la esquina, observando. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas, pero humo salía de la chimenea. Llevaba un olor espeso, más fuerte que el del cerdo, más pesado que el de la res. Contuvo las arcadas, obligándose a resistir. Entonces lo escuchó, un gemido. Bajo, apagado, pero inconfundible. Provenía de debajo del suelo de la casa. La sangre se le heló. Corrió hasta su casa, con el corazón golpeándole el pecho, pero cuando se lo contó a su madre, ésta le cruzó la cara con una bofetada. «Basta. Doña Mercedes es familia. Deja de inventar mentiras». Las lágrimas le llenaron los ojos. No le creían. Nadie lo haría. Una semana después, en otra merienda, Mercedes lo señaló frente a todos. «Luisito», dijo dulcemente, con una voz como miel derramada sobre un cuchillo. «¿Por qué no pruebas este platillo especial? Lo preparé solo para ti». Colocó ante él un plato con carne brillante bajo la salsa. Los niños rieron y aplaudieron, pero Luisito sintió que las manos le temblaban. Su mirada se fijó en él, esperando. Alzó el tenedor, con el pulso atronándole en los oídos. Si se negaba, ella lo sabría. Si comía, podía vomitar y delatar su miedo. Lentamente, llevó un bocado a la boca. El sabor era cobrizo, repulsivo. Tragó con dificultad, conteniendo las arcadas. Mercedes sonrió. Una sonrisa sabedora. «Muy bien, mijo», susurró. «Te harás fuerte». En ese momento, Luisito comprendió, lo estaba advirtiendo. Ella sabía que él la sospechaba. Y ahora le decía, sin palabras, que pronto pondría a prueba su fuerza. Esa noche, Luisito se acostó aferrado a su cuaderno. La luz de la luna pintaba líneas plateadas sobre su cobija, pero él no durmió. Escuchó cada crujido de la casa, cada ladrido de los perros callejeros afuera. Ahora conocía la verdad. Y también sabía que Mercedes sabía que él sabía. El juego había comenzado. Luisito sentía que el aire de Guadalajara se apretaba a su alrededor, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Lo que antes eran calles comunes, con mujeres vendiendo tamales en las esquinas y hombres empujando carretillas de madera llenas de fruta, ahora parecían pasillos de una enorme casa embrujada. Cada esquina susurraba, cada callejón gemía. Y la tía Mercedes siempre estaba allí. No siempre en cuerpo, pero sí en presencia. A veces giraba una esquina y encontraba sus ojos siguiéndolo desde el otro lado de la plaza.
O, en algunas noches, cuando encendía su pequeña vela para escribir en su cuaderno secreto, juraba que el perfume de ella, dulce, casi empalagoso, se deslizaba bajo la puerta. Luisito entendió entonces, Mercedes no solo sospechaba de él. Lo estaba vigilando. Todo comenzó de manera sutil. 2 niños que solían jugar canicas cerca de la fuente dejaron de aparecer una tarde. Sus nombres, Enrique y Mateo, quedaron anotados en el cuaderno de Luisito, rodeados por 2 círculos. Después, una niña, Carmencita, que alguna vez le había trenzado listones en el cabello como burla, desapareció tras decirle a su madre que iba a visitar a la bondadosa tía Mercedes. Cuando Luisito escuchó a los adultos murmurar que los niños se habían escapado o los mandaron al campo con primos, sus manos temblaron de rabia. Mentiras. Mentiras convenientes. Lo veía con claridad, el pueblo encubría a Mercedes, o peor aún, se permitía creer lo que resultaba más fácil. Pero Luisito tenía la verdad escrita con tinta, manchada por el humo de las velas. Su cuaderno se volvía más peligroso con cada día que pasaba. Una tarde nublada, Luisito salió con el cuaderno apretado contra el pecho. Tenía un plan. Atraparía a Mercedes en el acto. Sabía a dónde iba ella al anochecer, por el callejón estrecho detrás de su casa, hasta una pequeña puerta de sótano oculta bajo la yedra. Una vez se había atrevido a seguir sus pasos hasta allí, aunque nunca había tenido valor para abrirla. Esa noche, con la ciudad dormida, Luisito se deslizó por el callejón. El corazón le martillaba cuando apoyó la oreja en la puerta de madera. Desde dentro se oía un sonido metálico, como cadenas que chocaban, y luego, un gemido. Luisito jadeó. ¡Prueba! Alguien estaba dentro. Corrió a casa y escribió furiosamente en su cuaderno, voces desde el sótano. Gemidos. No son animales. Son personas. Pero cuando volvió a contarles a los adultos, su madre, su maestra, incluso al padre Anselmo, lo rechazaron. Imaginación. Pesadillas. Cuentos de libros. Luisito comprendió entonces que, sin importar lo que oyera o escribiera, los adultos nunca lo creerían. Estaba solo. En la siguiente merienda, Mercedes lo llamó a sentarse justo a su lado. Luisito, eres un niño muy observador, dijo, acariciándole el cabello con su mano. Sus uñas eran afiladas, hundiéndose levemente en su cuero cabelludo. Siempre mirando, siempre escribiendo. Crecerás para ser un hombre que ve la verdad. Sus palabras sonaban como elogio, pero el estómago de Luisito se retorció. Ella sabía del cuaderno. De algún modo, lo sabía. Cuando le sirvió su plato, se inclinó, susurrando para que solo él pudiera oír. Come bien, mi niño. Necesitas tu fuerza. Un día, podrías necesitarla más que nadie. Luisito masticó mecánicamente, tragando el sabor amargo de una carne demasiado familiar. Una noche tormentosa, la lluvia azotaba las ventanas, y Luisito despertó con un suave sonido de rascado. Al principio pensó que era una rama de árbol. Pero luego se volvió más nítido, más intencional, ras, 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 como uñas sobre madera. Giró la cabeza lentamente hacia la ventana. Un rostro. Pegado al vidrio, iluminado por los relámpagos, estaba el de la tía Mercedes. Sus ojos brillaban de manera antinatural, reflejando la tormenta. Sonrió, con los labios demasiado estirados, y golpeó una vez el cristal con el dedo. Luisito quedó paralizado. Cuando parpadeó, la ventana estaba vacía. Solo el agua de lluvia resbalaba por el vidrio. A la mañana siguiente, su madre lo reprendió por dejar huellas de lodo en el suelo. Pero Luisito sabía que no había salido. Alguien más lo había hecho. Pronto, los susurros llegaron a sus oídos. Escuchó a su madre y al padre Anselmo hablar en voz baja. Mercedes dice que Luisito está perturbado, decía el sacerdote. Que inventa historias. Quizá necesite disciplina más firme. Su madre suspiró. Habla de monstruos. De sangre. A veces pienso que está maldito. Maldito. Luisito apretó los puños. Mercedes estaba envenenando sus mentes. Los estaba volviendo contra él. Y si no actuaba pronto, comprendió con un escalofrío, ella podría tener éxito. Luisito permaneció despierto esa noche, abrazando su cuaderno contra el pecho, mientras afuera los grillos cantaban sin descanso. Sabía que Mercedes se estaba acercando, paso a paso. Y ahora, no solo avanzaba en las sombras, sino también en las mentes de quienes él amaba. El juego ya no era secreto. Era guerra. Las noches en Guadalajara se volvían más frías mientras el otoño se instalaba sobre la ciudad. El aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda y de las castañas asadas que los vendedores ofrecían en la plaza. Pero en la casa de la tía Mercedes, la calidez era un arma de doble filo. El resplandor de su chimenea y el aroma de guisos interminables atraían a vecinos y niños por igual, pero Luisito sentía ese calor como un sudario sofocante. No podía olvidar lo que había visto, huesos apilados como leña,
manchas rojizas en el patio trasero, los perros callejeros ladrando y arañando las paredes de la despensa. Tenía apenas 12 años, y ya cargaba un secreto más pesado que las campanas de la catedral. Mercedes, entretanto, se mostraba cada vez más afectuosa con él. Le revolvía el cabello al pasar, le ofrecía leche endulzada antes de dormir, incluso le susurraba: «Eres especial, Luisito. Ves cosas que otros no ven». Sus palabras, pensadas para consolar, sonaban como una amenaza velada. Él sabía que ella sospechaba algo. Sabía que podía sentir su miedo. Pero tenía que actuar. El primer plan de Luisito era sencillo: reunir algo tangible que pudiera mostrar al sacerdote, o al maestro, o a cualquiera que le creyera. De noche, cuando Mercedes roncaba en su gran cama cubierta de encajes, él bajó otra vez al sótano. Esta vez llevaba un farol. Sus manos temblaban mientras la luz revelaba horrores aún mayores, no solo huesos, sino restos de ropa. Un zapato demasiado pequeño para ser de un adulto. Una cinta manchada de marrón. Una muñeca de porcelana con la cara rota, descansando sobre un montón de fémures. Sintió arcadas, pero obligó a sus ojos a seguir explorando. Al fondo encontró una caja de madera. Dentro, envueltos en papel de carnicero, había trozos de carne salada, cuidadosamente etiquetados con fechas. Algunos paquetes llevaban nombres escritos con tinta desvaída. Rosa, Miguel, Clara. Nombres de niños que alguna vez jugaron en la plaza y que nunca más se vieron. Luisito apretó uno de los paquetes contra su pecho, conteniendo las náuseas. Esa sería su prueba. Lo escondió bajo la camisa, apagó el farol y subió de puntillas hacia su habitación. Pero al llegar a la escalera, una voz emergió de la oscuridad. «¿Qué haces, mi dulce niño?» Mercedes estaba en lo alto, su silueta delineada por la vela. Sus ojos brillaban como piedras húmedas. El silencio se extendió un instante, hasta que ella sonrió con labios retorcidos. «La curiosidad es un hambre peligrosa, Luisito». Él se quedó helado. El paquete cayó de su camisa con un golpe sordo y repulsivo. La sonrisa de Mercedes se ensanchó. A la mañana siguiente, Mercedes actuó como si nada hubiera pasado. Sirvió chocolate caliente con churros, tarareando suavemente, su delantal impecable. El paquete ya no estaba. Nunca lo mencionó, ni lo reprendió. En cambio, lo colmó de atenciones. Invitó a sus amigos a la casa, organizando meriendas interminables. Los niños reían y comían sin sospechar, mientras Luisito se mantenía apartado, rehusando probar bocado. Pero tras esa amabilidad se ocultaba una amenaza creciente. Ahora cerraba con llave el sótano y llevaba la llave colgada al cuello. A menudo se detenía en el umbral del cuarto de Luisito por las noches, murmurando rezos incomprensibles. A veces él despertaba y la encontraba sentada en una silla junto a su cama, observándolo dormir con expresión fija e inquietante. Empezó a escribir en un cuaderno pequeño, su única forma de mantenerse cuerdo. En él describía lo que había visto y escuchado. Dibujaba huesos, paquetes, nombres. Juró mantenerlo oculto hasta poder entregarlo a alguien que lo tomara en serio. Pero hasta ese plan parecía frágil. Mercedes parecía saberlo todo dentro de sus muros. Una tarde, reunió valor y fue a ver al padre Ignacio, el sacerdote de la parroquia. Balbuceó sus sospechas, el cuaderno apretado en sus manos. El sacerdote, un hombre bonachón de mirada suave, frunció el ceño. Le dio una palmada en el hombro. «Hijo mío, el dolor puede volver cruel a la imaginación. Sí, muchos niños desaparecen, pero la pobreza, la enfermedad, los accidentes, esas cosas suceden. No acuses a tu tía tan a la ligera». Luisito le rogó que leyera el cuaderno. El cura suspiró y prometió hacerlo. Pero una semana después, cuando volvió, le dijo amablemente que dejara de alimentar pesadillas. El cuaderno había desaparecido. El corazón de Luisito se hundió. Mercedes había llegado incluso hasta allí. Era intocable. Intentó con la maestra de la escuela, y el resultado fue el mismo. Ella primero rió nerviosa, luego se puso seria. «Basta de cuentos, Luisito. Doña Mercedes es una mujer respetada. No la difames». Comprendió entonces que la red de Mercedes era profunda. Su generosidad compraba silencio. Su sonrisa compraba lealtad. Y la verdad se pudría en su sótano, pero Mercedes no se conformaba con el silencio. Empezó a probarlo. Le hacía preguntas raras delante de otros. «Luisito, ¿por qué no comes? ¿No te gusta mi cocina? Oh, dime, ¿qué sueños te visitan por las noches?» Los niños reían, los adultos lo tomaban como charla inofensiva. Pero él sabía, eran advertencias. Ella sabía que aún guardaba la verdad. Una tarde le sirvió un plato especial de estofado, apoyando con fuerza sus manos en los hombros del niño. «Esto es solo para ti». El olor le revolvía el estómago. Fingió sonreír y llevó la cuchara a los labios,
pero en el último segundo lo volcó, accidentalmente, al suelo. La sonrisa de Mercedes titubeó apenas un instante. Sus ojos se entrecerraron. Esa noche soñó con jaulas. Jaulas de hierro colgando en la oscuridad, llenas de risas infantiles que se transformaban en gritos. Despertó y escuchó a Mercedes tararear en el pasillo, la llave brillando en su cuello bajo la luz de la luna. La desesperación lo devoraba. Nadie creía. Nadie ayudaba. Era un niño contra un monstruo con rostro de familia. Una noche tormentosa decidió seguirla. Cuando Mercedes salió con una cesta, él la persiguió bajo la lluvia. Caminó hasta los límites de la ciudad, donde el empedrado se volvía barro. Allí, bajo la sombra de una capilla en ruinas, se encontró con un hombre enjuto, de ojos huecos. Ella sacó de la cesta paquetes de carne. Él le pagó con monedas, que ella guardó en su delantal. Luisito ahogó un grito. Mercedes giró bruscamente. Sus miradas se cruzaron bajo la lluvia. Por primera vez, la máscara se derrumbó, en sus ojos ardía una furia salvaje. Le susurró algo al hombre, que se desvaneció en la oscuridad, y luego avanzó hacia Luisito. Él corrió. Corrió entre el barro, la lluvia cegándolo, el corazón golpeando como las campanas de la catedral. Detrás de él, su voz atravesó la tormenta. Corre, lobezno. Corre mientras puedas. Pero recuerda, la manada siempre encuentra a su descarriado. Luisito permanecía despierto en la oscuridad sofocante, con el sonido de los grillos retumbando afuera de su ventana. Su cuaderno descansaba contra su pecho como un frágil escudo. Las palabras dentro eran su única verdad, su única arma, y aún así esa verdad se sentía frágil ahora. Mercedes ya había empezado a volver a los adultos en su contra. Su propia madre lo creía maldito. Y podía sentir que ella se acercaba. Guadalajara en 1904 no era una ciudad grande, pero para Luisito se había convertido en un laberinto. Cada día, las calles parecían cambiar de forma, alargándose, encogiéndose, llevándolo de vuelta a lugares a los que no había querido ir. Caminaba hacia el mercado, solo para encontrarse mirando el balcón de Mercedes. Los vendedores seguían gritando su mercancía, pan dulce, maíz tostado, juguetes de barro para niños, pero debajo de sus voces había otra cosa, un murmullo, una corriente baja que llevaba el nombre de Mercedes en el aire. A veces, creía escuchar risas siguiéndolo, débiles y apagadas, como la risa de alguien que escuchaba detrás de una puerta. La ciudad ya no era segura, el sueño no le traía paz. Luisito comenzó a soñar con el sótano al que una vez se había atrevido a acercarse. En sus sueños, la puerta siempre estaba abierta, apenas entreabierta. Y desde dentro no solo venían los gemidos, sino voces llamando su nombre. Luisito, ven, ven con nosotros. Cuando se inclinaba más cerca, veía ojos brillando en la oscuridad, ojos de niños, grandes y desesperados, manos extendidas rascando el umbral. Pero antes de que pudiera liberarlos, Mercedes aparecía detrás de él, sus manos posándose sobre sus hombros, sus labios susurrándole al oído. Ahora ves lo que te espera, niño mío. Siempre despertaba empapado en sudor, con el eco de esos susurros aún pegados a su piel. Esa misma semana, Luisito deambulaba por el mercado, buscando consuelo entre el bullicio de vendedores y compradores. Pensaba que quizá podría escuchar algo, algún rumor de otro niño desaparecido, alguna prueba que añadir a su creciente registro. En cambio, oyó la voz de Mercedes. Mi querido Luisito, dijo con dulzura, como si lo hubiera estado esperando. Estaba de pie junto a un puesto de tomates maduros, su parasol abierto contra el sol. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos completamente en él. Ven, lo llamó. Ayúdame a cargar estas canastas. Eres un niño tan fuerte. Luisito negó con la cabeza y retrocedió. Pero la sonrisa de Mercedes nunca vaciló. Escribes mucho, ¿verdad? Dijo suavemente, de modo que nadie más pudiera oír. Ten cuidado con lo que escribes, niño. Las palabras pueden ser peligrosas. Luego, como si no hubiera dicho nada, se volvió hacia el vendedor, rió levemente y comenzó a regatear por los tomates. Luisito corrió, con el eco de su advertencia siguiéndolo. No era solo el sacerdote. Su maestra, la señora Domínguez, también lo desestimó. Luisito, tus cuentos están asustando a los otros niños, lo reprendió cuando intentó contarle la verdad a un compañero. Debes dejar de decir esas tonterías. Pídele disculpas a doña Mercedes la próxima vez que la veas. Incluso los otros niños empezaron a mirarlo extraño. Reían nerviosos cuando hablaba, susurraban a sus espaldas. Se había convertido en el niño que gritaba monstruos. El aislamiento era aplastante. Escribía entradas cada vez más largas en su cuaderno, llenando páginas con dibujos de jaulas, de rostros pegados a barrotes, de la sonrisa de Mercedes creciendo cada vez más. Ya no estaba seguro de si estaba registrando la realidad o alimentando sus propias pesadillas, pero no podía detenerse.
La noche de la tormenta. La tormenta llegó de repente. Los truenos retumbaron sobre la ciudad, sacudiendo las ventanas de su pequeña casa. La lluvia golpeaba el techo como 1000 puños. Luisito permanecía despierto, mirando las sombras titilantes en su pared. Y entonces lo oyó. La puerta del sótano. Estaba seguro de ello. Aunque la tormenta rugía, debajo del trueno oyó el inconfundible chirrido de la madera, el gemido de bisagras abriéndose lentamente. Se deslizó fuera de su cama, con el corazón golpeándole el pecho. Alzó su vela mientras se acercaba a la ventana, asomándose a la oscura calle. Un relámpago partió el cielo, y por un instante, la vio. Mercedes, de pie bajo la lluvia, su vestido blanco pegado a su cuerpo, su parasol colapsado a un lado. Estaba mirando directamente a su ventana. En su mano sostenía algo. Un bulto, flácido y pequeño. El relámpago se desvaneció. La oscuridad la tragó. Cuando el cielo volvió a iluminarse, ya no estaba. Luisito retrocedió tambaleante, jadeando. Se apretó contra la esquina de su habitación, temblando mientras la tormenta rugía. A la mañana siguiente, Luisito despertó y encontró su cuaderno desaparecido. Buscó frenéticamente, debajo de su almohada, bajo el colchón, en cada rincón de la pequeña habitación. Nada. Cuando corrió a la cocina, su madre lo esperaba. Sobre la mesa estaba el cuaderno, abierto, con sus páginas expuestas. Luisito, dijo con severidad. ¿Qué es esto? Su sangre se heló. Cada página, cada dibujo, cada acusación contra Mercedes estaba allí para que su madre lo viera. Estas son mentiras perversas, dijo, con voz temblorosa. ¿Dónde aprendiste tales cosas? Respóndeme. Luisito intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Es la verdad, susurró. Mamá, por favor, debes creerme. Antes de que pudiera terminar, alguien golpeó la puerta. Mercedes. Estaba allí con su parasol una vez más, sonriendo dulcemente. Buenos días, dijo. Vine a ver si podía pedir un poco de azúcar. Y también a preguntar si Luisito podría acompañarme esta tarde. Tengo una nueva receta para la merienda de los niños, y creo que le encantaría ser mi ayudante. Su madre, aún furiosa, miró a Luisito con decepción. Quizá eso te enseñe algo de respeto, dijo con frialdad. El estómago de Luisito se hundió. La trampa se cerraba, Luisito apenas durmió esa noche. Las imágenes de Mercedes en el sótano lo perseguían como pesadillas febriles. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver los miembros pálidos apilados como cerdos destazados, los dientes alineados como trofeos en un estante, las manchas de sangre que jamás terminaban de secarse. Se quedó tendido en su catre escuchando cada crujido de la casa, cada suspiro del viento en las persianas, cada golpe de lluvia en las tejas de barro. Su corazón latía tan fuerte que pensó que Mercedes lo oiría desde su propia habitación. Pero ella no vino. Por la mañana, se comportó como si nada hubiera pasado. Preparó atole, tarareando suavemente, su larga trenza gris oscilando mientras se movía. Sus ojos brillaban con una alegría que parecía casi inocente, hasta que se inclinó hacia Luisito y susurró. Sueñas demasiado, niño. Los sueños vuelven débiles a los niños. Luisito tragó saliva. ¿Era una advertencia? ¿Una burla? ¿O acaso ella sabía que él había bajado al sótano? Necesitaba pruebas. Algo innegable, algo que ni el adulto más terco pudiera descartar como fantasía infantil. Esa tarde, mientras los demás niños jugaban en la plaza polvorienta, Luisito regresó a su catre con un pedazo de papel y un trozo de carbón. Sus manos temblaban mientras dibujaba lo que había visto, la escalera del sótano, los ganchos, los cuerpos. Llenó la hoja con líneas frenéticas, su miedo grabado en cada trazo. Cuando terminó, contempló el dibujo. Se veía grotesco, infantil, casi ridículo, pero él sabía la verdad detrás de esas líneas. Escondió el dibujo bajo su camisa y fue a la pequeña iglesia al final de la calle. El padre Esteban estaba arrodillado en oración, sus huesos viejos encorvados y cansados. Padre, susurró Luisito, tirando de su manga. Debe ver esto. El sacerdote frunció el ceño, observando el papel. Su rostro se endureció más y más hasta que finalmente suspiró. Luisito, tu imaginación corre demasiado. Llenas tu cabeza de cuentos de monstruos y brujas. La tía Mercedes es una mujer devota. Dona a la iglesia, alimenta a los pobres. Pero padre, el sacerdote negó con firmeza. Basta. No calumnies a una buena mujer. Vuelve a casa, niño. El dibujo se arrugó en la mano de Luisito. Pasaron los días. Luisito lo intentó de nuevo, esta vez con don Rafael, el carnicero cuyo local olía a sangre y humo. Le mostró el dibujo, susurrando con urgencia. Es real, don Rafa. Ella usa carne que no es de vaca ni de cerdo. El carnicero soltó una carcajada, dándole una palmada en el hombro. Has leído demasiadas novelitas, muchacho.
Si Mercedes guardara esos secretos, lo notaríamos por el olor, ¿eh? Luisito quiso gritar. En cambio, le metió el dibujo en las manos y se fue furioso. Esa noche, al pasar por el puesto del carnicero, vio el dibujo clavado en la pared junto a un garabato burdo, un monstruo de palitos con colmillos y garras. Los hombres reían, bebiendo mezcal, señalando el papel. Las orejas de Luisito ardieron de vergüenza. Al volver a casa, Mercedes lo esperaba en el patio, meciéndose suavemente en su silla. El resplandor del atardecer bañaba su rostro en oro, pero su sonrisa lo heló. «Has estado ocupado, pequeña rata», dijo en voz baja, casi dulce. «Corriendo de casa en casa, mostrando tus dibujos». Luisito se congeló. El estómago se le volvió hielo. Ella se inclinó hacia adelante, entornando los ojos. «¿Crees que te van a creer, que vendrán a irrumpir en mi casa?» «No, Luisito. Se ríen de ti. Se ríen mientras yo observo». La respiración de Luisito se entrecortó. Ella lo sabía todo. De alguna forma, conocía cada uno de sus pasos. Esa noche, Luisito oyó arañazos en su ventana. La sangre se le heló, pensó que Mercedes había venido por él. Pero al acercarse, solo vio un gato negro sarnoso, su pelaje ralo, los ojos verdes brillando bajo la luna. El gato dejó caer algo sobre el alféizar, un dedo humano, reseco, roído hasta el hueso. Luisito retrocedió, casi gritando. Cuando volvió a mirar, el gato había desaparecido. Envolvió el dedo en un trapo, escondiéndolo bajo su almohada. «Prueba. Por fin, prueba». Pero al amanecer, el trapo estaba vacío. El dedo había desaparecido. Mercedes pasó junto a él en la cocina, tarareando. Por un instante, Luisito creyó ver algo pálido atorado entre sus dientes. El pueblo se preparaba para el Día de los Muertos. Se levantaban altares, se encendían velas, las calles se llenaban de cempasúchil. Las familias honraban a sus difuntos con pan, fruta y calaveritas de azúcar. El miedo de Luisito creció. Para él, parecía que todo el pueblo bailaba al borde de una tumba, ciego a la muerte real que se escondía en medio de ellos. Mercedes levantó su propio altar. Pero en lugar de retratos familiares, colocó huesos. Huesos largos, delgados, limpios y pulidos. Le susurraba, acariciando la médula con sus dedos. Luisito se quedó boquiabierto al verlo. Pero cuando ella lo notó, simplemente dijo: «Estos también son mis hijos». Esa noche, Mercedes entró en su cuarto. Se sentó al borde de su cama, acariciándole el cabello como una madre. Su voz era baja, casi tierna. «Niño, eres demasiado curioso. La curiosidad es una enfermedad. Y la enfermedad debe extirparse». Presionó algo frío contra su garganta. Un cuchillo. Luisito no pudo respirar. Pensó que lo degollaría ahí mismo. Pero en lugar de eso, retiró la hoja, lamiéndola lentamente. Luego susurró: «Dile algo más a alguien, y serviré tu corazón en la próxima merienda». Luisito permaneció inmóvil mucho después de que ella se fue, el eco de su amenaza ardiendo en sus oídos. Sabía una cosa: el tiempo se le acababa. Para sobrevivir, necesitaba más que dibujos o susurros. Necesitaba una verdad innegable. Y para conseguirla, tendría que volver al sótano. El verano de 1905 en Guadalajara fue inusualmente caluroso. El aire llevaba el olor de polvo, de maíz asado del mercado y, cerca de la casa de la tía Mercedes, un tenue y perturbador aroma metálico, como hierro abandonado bajo el sol demasiado tiempo. Luisito ya se había acostumbrado a ignorarlo, pero últimamente lo seguía incluso al salir del patio. Pensaba en ello mientras se acostaba por la noche, y el pensamiento se retorcía en pesadillas. Durante semanas, había intentado decirles a los adultos que algo andaba mal. Su madre había reído suavemente, diciéndole que no dejara que su imaginación corriera demasiado. Su tío lo había hecho callar con una mirada severa. Y el padre Esteban, el párroco, le había dicho que rezara con más fervor si los pensamientos oscuros lo acosaban. Pero las oraciones solo hacían más pesadas las sombras. Luisito decidió que nadie iba a creerle hasta que mostrara pruebas. Recordaba la puerta del sótano, la que Mercedes siempre mantenía cerrada con una cadena que brillaba a la luz de las velas. Si lograba entrar, si tan solo veía lo que se escondía en la oscuridad, quizá tendría lo que necesitaba. El niño comenzó a planear. Estudió las rutinas de Mercedes, las mañanas en que iba al mercado, las tardes en que bordaba en el patio, las noches en que cocinaba sus guisos con aquella carne misteriosa. Notó cuando dormía la siesta, cuando rezaba y, lo más importante, cuando salía de la casa. Fue en una sofocante tarde de jueves cuando Luisito encontró su oportunidad. La tía Mercedes estaba de visita con doña Rufina, su vecina, y había tardado más de lo normal. Luisito se coló en el patio, con el corazón latiéndole tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. La puerta del sótano se alzaba al fondo, medio cubierta de bugambilias.
La cadena seguía allí, pero el candado era viejo, oxidado. Luisito se había preparado para ese momento, había robado un clavo de la caja de herramientas de su tío y lo afiló contra una piedra. Con manos temblorosas, lo introdujo en el candado. El sonido de los mecanismos cediendo fue el más fuerte que había escuchado jamás. La cadena cayó, y por un instante sintió un triunfo ardiente. Pero luego vino el silencio, el profundo, sofocante silencio del sótano, como si la oscuridad hubiera estado esperándolo. Encendió una pequeña vela que llevaba consigo y bajó los escalones. El aire se volvía más frío con cada paso, cargado con un olor que le revolvió el estómago, cobrizo, dulce y rancio al mismo tiempo. Cuando la luz alcanzó el fondo, Luisito se quedó helado. Contra las paredes de piedra había cajas de madera, pero no guardaban herramientas ni grano como había imaginado. Dentro había huesos humanos, apilados con la precisión de un puesto de carnicero. Algunos aún tenían trozos de carne pegados. Otros eran pequeños, inconfundiblemente de niños. En una mesa del centro yacía algo peor, un bulto de tela que parecía una muñeca. Pero cuando Luisito levantó la tela, vio un brazo infantil, rígido y pálido, con los deditos todavía encogidos como pidiendo ayuda. Lo soltó con un grito, la vela temblando violentamente en su mano. Sus piernas querían correr, pero su cuerpo se negó. Todo instinto le gritaba que huyera, y aún así algo lo mantenía allí, algo como el peso de la verdad. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Lentos, medidos, bajando las escaleras. Luisito, llegó la voz, suave y casi dulce. No deberías estar aquí. La tía Mercedes apareció en la luz de la vela, su rostro sereno pero sus ojos ardiendo con algo primitivo. No se sorprendió. No estaba enojada. Simplemente, esperaba. Luisito retrocedió hacia las cajas, jadeando. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto?, exigió, con la voz quebrada. Mercedes ladeó la cabeza, como si hubiera hecho la pregunta más tonta. Porque, querido, el hambre está en todas partes. Y nadie alimenta a los pequeños como yo. Sin mí, se morirían de hambre. Yo les doy dulces, les doy alegría, y les doy lo que nadie más se atreve a darles. Su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes demasiado afilados en la luz vacilante. Luisito negó con la cabeza. Mientes, esto es maldad. Mercedes dio un paso más cerca, la luz proyectando su sombra monstruosa en la pared. ¿Maldad?, susurró. ¿O necesidad? Dime, niño, cuando comes tu sopa, ¿le preguntas al chivo si quería morir? No. Comes, y vives. Esa es la única ley que importa. Las lágrimas de Luisito desdibujaron los huesos en un borrón blanco a su alrededor. Apretó la vela, su única y frágil arma, y susurró, se lo diré a todos. La sonrisa de Mercedes se desvaneció. Por primera vez, su calma se quebró. Sus ojos se entrecerraron, y su voz ya no fue dulce sino fría como la tumba. No, Luisito, dijo. No lo harás. Las manos de Luisito temblaban mientras Mercedes avanzaba. Retrocedió contra la pared, tratando de pensar, planear, sobrevivir. La vela parpadeaba, arrojando sombras grotescas sobre las cajas de huesos. No puedes escapar, niño, susurró Mercedes, con ojos que brillaban con algo antiguo y terrible. Pero puedes aprender. Puedes comprender. Luisito sabía que debía actuar. Recordó la tabla suelta del piso que había notado semanas atrás mientras limpiaba el patio. Con el corazón golpeándole en el pecho, se agachó, levantando la tabla. Debajo estaba un pequeño alijo de fósforos y un frasco de aceite que había robado de la cocina. La atención de Mercedes se desvió cuando Luisito encendió un fósforo y prendió el trapo empapado en aceite. Las llamas chispearon, rugiendo con vida propia. Las sombras bailaban locamente. El olor a madera y tela quemada llenó el sótano. No, gritó ella, con la voz quebrándose de furia. Avanzó, pero Luisito esquivó y corrió hacia las escaleras mientras el fuego se extendía. El sótano estalló en caos, madera astillada, humo sofocante, llamas lamiendo las paredes. Luisito subió frenéticamente, con los pulmones ardiendo. Detrás de él, escuchó el grito de Mercedes convertirse en un rugido distorsionado, luego silencio. Cuando emergió al patio, el fuego había consumido completamente el sótano. Los vecinos acudieron corriendo, atraídos por el humo y el olor a carne quemada. Intentaron entrar, pero la estructura se derrumbó hacia adentro, sellando los horrores dentro. Luisito señaló las ruinas, temblando. Ella, estaba ahí abajo, todo. Los adultos apenas podían creerle. El fuego había consumido gran parte, dejando solo vigas retorcidas y paredes carbonizadas. Aún así, el olor persistía, y los huesos, algunos fragmentos sobrevivieron, suficientes para horrorizar incluso al más escéptico. Pasaron semanas y se realizaron búsquedas. Pero Mercedes había desaparecido.
No quedó rastro, ni huellas, ni escondite, ni confesión. Los aldeanos susurraban, ¿había perecido en el incendio, o había desaparecido, algún espíritu oscuro liberado en la noche? Luisito nunca olvidó el brillo verde en sus ojos, la manera en que caminaba por la oscuridad como si le obedeciera. El pueblo intentó seguir adelante, pero las historias persistieron, susurradas en mercados y plazas, de los bocadillos que nunca eran del todo ordinarios, de la mujer que daba dulzura con una sombra de muerte. Más de un siglo después, los turistas en Guadalajara hablan de una extraña leyenda. En las estrechas calles del antiguo distrito, algunos afirman ver una figura sombría ofreciendo pasteles a los niños, siempre fuera de alcance. Un historiador local relata, la gente la llama Tía Mercedes. Nadie sabe a dónde fue, pero las ruinas de su casa todavía están allí. Por la noche, si escuchas atentamente, puedes oír risas tenues y el crujido de viejas escaleras de madera. Cazadores de fantasmas y entusiastas paranormales han investigado. Las cámaras solo capturan imágenes fugaces, un destello de una larga trenza gris, un par de ojos verdes penetrantes, una figura que desaparece al acercarse. El diario de Luisito, conservado por un pariente, sirve como advertencia, algunas curiosidades son mortales. Algunas verdades son demasiado terribles para revelar. Y algunos males se niegan a morir. El mercado huele a pasteles, maíz asado y un leve aroma a hierro. Los niños ríen, sin darse cuenta. Pero para quienes recuerdan, quienes conocen la historia, las sombras nunca están lejos.